poco sobre el mapa conceptual que realicé del texto de Pablo Pinut, llamado Algunas consideraciones epistemológicas y políticas sobre la historia de la pedagogía latinoamericana. Entonces, en este texto antes mencionado, se plantea en primer lugar la necesidad de que distintos grupos poblacionales que han sido excluidos de la historia oficial y universal tengan el derecho a su propia historización. Entre estos grupos poblacionales, entonces, hablaríamos de las mujeres, de los grupos rurales y de esos otros que, al no tener acceso a la tecnología de la escritura, quedaron por fuera de la historia. Pues como bien sabemos, fue a través de esta invención que se fundamentó que existía historia. Entonces, a partir de eso también entonces hablaríamos de América, ¿no? Y pues a partir de en torno a estas se harían varias consideraciones, bueno, específicamente tres. Entonces, la primera de ellas nos dice que en el siglo XIX se consolidaron varios discursos, como el imperialista, el androcentrista, el racista. Y bueno, básicamente a través de estos se dio un proceso que constituyó la inclusión y digamos que la exclusión de sujetos. Es decir, mientras se hablaba de derechos fundamentales para todos los hombres, pero estos tales derechos fundamentales solo se les otorgaba a unos pocos, especialmente blancos o europeos, y pues dejando a un lado al resto de la humanidad. Lo anterior servirá grandemente para justificar el colonialismo y la superioridad de la raza blanca. Bien, esos discursos que ya nombré, el imperialista, el androcentrista y el racista, son discursos fundamentales y claves, digamos que en la construcción de la historia. Una obra importante, digamos que respecto a eso, es el libro de la historia universal del filósofo alemán Hegel en 1834. Digamos que básicamente el autor nos dice acá que la historia universal empieza en Oriente y termina en Occidente, no nombrando en absoluto a América y por supuesto tampoco a África. Pero lo que nos dice de América es que si logran una evolución, sí van a ser parte de esa historia universal. Pero, como lo decía, africano, jamás hará parte. Bien, digamos que la otra consideración a tomar en cuenta es esa concepción, digamos, que tienen los europeos de América y, bueno, en definitiva, del Nuevo Mundo. Digamos que esta concepción sería como tal, considerarlos como salvajes o atrasados. Y pues también, digamos que fue algo esencial, importante, para que se mantuviera ese discurso del imperialismo y el eurocentrismo. Entonces, bajo esto surgen 5 miradas para entender un poco este proceso de eurocentrismo y imperialismo. Entonces, la primera sería el descubrimiento de nuevas tierras. Básicamente, aquí se afirma que la historia de América inicia formalmente cuando los europeos llegan a este continente. Además de que ubican al indio en la misma categoría de una planta o a un animal, negándoles así ese derecho o propio de ser un ser humano. Digamos que la segunda sería el descubrimiento de culturas. Y pues acá, digamos que se realiza un reconocimiento de una historia previa a la llegada de los españoles, y bueno, en sí de los europeos. Y bueno, digamos que desde esta mirada, digamos que se admira mucho los legados culturales y históricos de los aztecas, de los incas y de los mayas. Pero sin embargo, digamos que guardan como una mirada de América pasiva, como que no atravesaron ningún tipo de cambios, crisis, etc.
La tercera, entonces, sería el encubrimiento de culturas. Y en esta postura se enuncia los horrores que se dieron en la conquista y pone en duda totalmente ese concepto de descubrimiento. Y bueno, esos horrores que serían las torturas, las desapariciones, las torturas, las destrucciones, las matanzas, etcétera. El cuarto, entonces, sería el encuentro de culturas. Y pues acá se pone a tanto Europa y América en posiciones activas y pasivas. Es decir, que hay que entender estas dos partes. eh, o sea, que hay que entender estas dos partes no en una esencia pura, sino que tanto América influyó en una nueva construcción de Europa y Europa constituyó e influyó en una nueva construcción de América. Bien. Y por último sería el choque de culturas. Y bueno, aquí se entiende ese encuentro cultural como precisamente un choque de culturas, digamos que caracterizado por la violencia, el horror y el dolor, teniendo en cuenta también lo que se decía entonces en el anterior ítem del encuentro de culturas, ¿no? Digamos que todo lo anteriormente mencionado, esa concepción que se tenía de América, esa invisibilización de esta por parte, digamos que ese filósofo alemán, digamos que nos sirven como pretexto para iniciar la reflexión inicial sobre qué tan naturalizado y normalizado tenemos ese enfoque eurocentrista dentro de la pedagogía latinoamericana. Y entonces resulta desde ese sentido fundamental pensar lo pedagógico desde perspectivas educativas, eh, como las pedagogías críticas latinoamericanas. Es decir, una pedagogía a partir de la importancia de lo local y el territorio, superadores del eurocentrismo precisamente, y contribuyendo pues así a nuestro reconocimiento y autoafirmación de nuestros saberes propios y formas de vida. Y pues en definitiva, al derecho a tener y escribir nuestra propia historia.